Soy un hombre de 28 años que creció en una familia marcada por una larga y complicada historia de favoritismo. Mi hermana menor, Clara, de 25 años, siempre fue la favorita de mis padres, especialmente de mi padre, y esta preferencia solo aumentó con el tiempo. Clara era la niña de oro. Desde que tengo uso de razón, sus cumpleaños eran fiestas extravagantes, con pintacaritas, castillos hinchables y regalos increíbles, mientras que ese mismo año, cuando yo tenía 5 años y ella 2, mi cumpleaños se limitó a una tarta comprada y una sencilla cena familiar. Esto marcó la pauta para los años siguientes. Con el tiempo, las diferencias se hicieron aún más evidentes. Clara siempre recibía los juguetes más nuevos, la mejor ropa y toda la atención. Recuerdo cuando ahorré durante meses para comprarme una bicicleta nueva cuando tenía 10 años. Cuando Clara lo vio hizo un escándalo porque ella también quería uno. En lugar de enseñarle a tener paciencia o a ahorrar dinero, mis padres simplemente fueron y le compraron una bicicleta que era incluso mejor que la mía. La preferencia también era clara en la escuela. Nunca faltaban a las reuniones escolares de Clara, pero a menudo faltaban a las mías. En 4º grado, yo era el protagonista de una obra de teatro escolar. Ensayé con entusiasmo durante semanas, pero la noche de la función, mis padres llegaron 1 hora tarde, perdiéndose mi escena principal porque estaban consolando a Clara, que se había quejado de dolor de estómago, y perdieron la noción del tiempo jugando con ella. En el ámbito académico, nada de lo que hacía me parecía suficiente. Me uní al club de matemáticas, siempre obtuve buenas calificaciones e incluso gané el primer lugar en una feria de ciencias regional. Pero mis padres apenas se dieron cuenta. Cuando Clara obtuvo una nota baja en su materia más débil, la recompensaron con una cena de celebración y un teléfono celular nuevo para animarla a esforzarse más. En la secundaria busqué aún más su aprobación, participando en todas las actividades posibles y manteniendo un GPA de 4.0. Yo era editor del periódico del colegio y capitán del equipo de debate, pero Clara apenas lo intentaba, sacaba malas notas y pasaba la mayor parte del tiempo con sus amigos. Aún así, siempre pareció ser el centro de atención. Cuando le conté la noticia de que me habían aceptado en Harvard durante la cena, mi padre gimió y rápidamente cambió de tema, prefiriendo hablar sobre el próximo espectáculo de danza de Clara. Mi mamá, al menos, comentó un breve "qué bueno", pero rápidamente pasó a otro tema también. El día de mi partida a Harvard, casualmente la presentación de Clara estaba programada para la misma fecha, y mis padres decidieron verla en lugar de llevarme al aeropuerto. Terminé pidiéndoles a los padres de un amigo que me llevaran. Otra experiencia frustrante fue el proceso de solicitud de ingreso a la universidad. Pasé meses perfeccionando mis ensayos, involucrándome en actividades extracurriculares y tomando cursos preparatorios. Fui aceptado en varias universidades prestigiosas y gané una generosa beca para mi institución ideal. Cuando les conté esto a mis padres durante la cena, su reacción fue mayoritariamente indiferente. Eso está bien, pero no dejes que se te suba a la cabeza. La universidad es importante, pero recuérdanos cuando seas famoso, dijo mi padre. Mi madre, en el mismo tono, comentó, sí, acuérdate de nosotros. Por otro lado, cuando Clara apenas logró graduarse de la secundaria y decidió no ir a la universidad, mis padres aplaudieron la decisión, admirándola por conocerse a sí misma y desafiar las expectativas. Incluso compraron un auto como regalo de graduación, algo que nunca hicieron por mí. Este favoritismo constante me afectó profundamente durante mi adolescencia y principios de mi edad adulta. Luché contra la ansiedad y la desesperación, y no fue hasta la universidad, cuando comencé la terapia, que comencé a comprender que las actitudes de mis padres no eran culpa mía. Me tomó años de esfuerzo desarrollar mi autoestima y aprender a validarme sin depender de su aprobación. Aunque mi familia inmediata no me apoyó, logré construir una vida digna. Cuando me gradué con honores, conseguí un buen trabajo en finanzas y, a los 27 años, compré mi propia casa. A pesar de la falta de apoyo de mis padres, quedé satisfecho con lo que logré. Sin embargo, el drama actual comenzó con la reciente muerte de mi abuelo paterno, quien dejó una fortuna considerable. Fue un exitoso hombre de negocios que construyó todo desde cero. En su testamento dividió los bienes en partes iguales entre sus nietos, incluyéndome a Clara, a mí y nuestros primos, así como a sus hijos, mi padre y sus hermanos. Mi parte de la herencia era importante, unos $100,000, lo que me permitiría invertir en mi futuro, pagar mi deuda estudiantil y tal vez incluso abrir mi propio negocio. Estaba muy feliz con esta fortuna inesperada y las oportunidades que traería. Cuando se leyó el testamento, mis padres estaban visiblemente molestos. Me llevaron aparte y dijeron que pensaban que era injusto que me pagaran lo mismo que a Clara, que todavía vive en su sótano y trabaja a tiempo parcial en una cafetería. Clara afirmó que necesitaba el dinero porque estaba pasando por dificultades.
A pesar de estar en shock, traté de mantener la calma y le expliqué que fue decisión de mi abuelo y que no tenían derecho a cuestionar lo que él decidió. Aún así, insistieron en que debía actuar moralmente y darle mi parte a Clara. Cuando me negué, se enfurecieron y me llamaron ingrato y egoísta. Mi padre comenzó a recordar cada vez que me ayudaron, y señaló que pagó mis aparatos ortopédicos por razones médicas, compró los útiles escolares mínimos necesarios y me permitió vivir en casa durante la universidad. Sin embargo, convenientemente se olvidó del auto que le compraron a Clara, de todas las compras que le hicieron y del hecho de que todavía la mantienen a sus 25 años. La situación empeoró cuando mi padre, actuando como albacea del testamento, decidió encargarse de todo por su cuenta. Declaró que interpretaría las intenciones de mi abuelo y le daría toda mi parte a Clara, diciendo que si mi abuelo hubiera sabido de nuestra situación única lo habría querido. Estaba devastada. Además de ser una clara violación legal, fue un terrible ejemplo de cómo realmente piensan mis padres. Mi abuelo había dejado bienes por igual a todos sus nietos, consciente de la situación de cada uno. Intenté discutir, pero mi madre me acusó de faltarle el respeto a la memoria del difunto, sugiriendo que él hubiera preferido algo diferente a lo que mi padre defendía. Mencioné que mi abuelo siempre me animó a perseguir mis metas académicas y profesionales, pero mis padres ignoraron esto, alegando que él estaba más preocupado por el futuro de Clara. Cuando les pregunté por qué no habría escrito simplemente el testamento de esa manera si fuera cierto, evitaron responder. Clara, por su parte, parecía incómoda con la situación, pero no cuestionó a nuestros padres. Ella simplemente dijo que mamá y papá saben más. Cuando intenté hablar con ella a solas, quedó claro que no sería de mucha ayuda. Sintiéndome traicionada y herida, busqué el apoyo de la viuda de mi abuelo, mi abuela paterna. Al enterarse de lo que estaba pasando, decidió actuar. Ella estaba furiosa y me informó que mis padres no tenían la autoridad para cambiar el testamento, afirmando que eso no era lo que mi abuelo había planeado. Mi abuela envió algunos documentos que aclaraban la situación. Descubrí que años atrás mis padres le habían pedido a mi abuelo que le dejara todo a Clara, pero él se negó categóricamente, creyendo que todos sus nietos debían ser tratados por igual. Incluso incluyó una cláusula en el testamento que decía que cualquiera que impugnara esta distribución perdería su parte. Armado con esta información, enfrenté a mis padres. Cuando les revelé que conocía el intento anterior de influir en el testamento, quedaron visiblemente conmovidos. Dijeron que solo estaban preocupados por el futuro de Clara. Aunque mi padre intentó justificar sus acciones, la culpa era obvia en sus rostros. Mi abuela actuó rápidamente. Se puso en contacto con el otro albacea del testamento y con el abogado responsable, además de involucrar a los hermanos de mi padre, quienes también estaban indignados por el intento de fraude. Juntos frustraron el plan de mi padre y se aseguraron de que el testamento se cumpliera tal como estaba escrito. Aunque mis padres estaban enojados conmigo, no tuvieron más remedio que dar marcha atrás. Argumentaron que debería haber resuelto esto en familia, sin involucrar a otras personas, y me acusaron de poner a todos en su contra. Mi madre lloró diciendo que yo había dividido a la familia y los había traicionado. Le respondí que de todos modos nunca esperé nada de ellos. Cuando mi padre amenazó con excluirme por su propia voluntad, dijeron que ahora debería aceptar lo que estaba heredando. Me amenazan con cortar toda comunicación y mi padre incluso ha sugerido que no sería bienvenido en su casa si aceptaba la herencia. En un golpe bajo, mi madre comentó que aceptar el dinero demostraba que nunca los amé realmente y que solo quería sacar provecho de sus muertes. La situación acabó dividiendo a la familia. Algunos primos me apoyaron, reconociendo un favoritismo de larga data y apreciando que yo me defendiera. Otros piensan que debería haber cedido para preservar la paz, considerando que la armonía familiar es más importante que las cuestiones financieras. Aunque los hermanos de mi padre me apoyaron, eso también tensó su relación con mis padres. Clara se encontró en medio de todo esto. En privado, ella me confesó que se siente mal y no pidió nada de esto, pero tampoco está lista para desafiar a nuestros padres, ya que ha sido condicionada a no cuestionarlos durante toda su vida. Clara pasó toda su vida buscando la aprobación de nuestros padres y dependiendo de ellos, así que no puedo culparla por completo. Sin embargo, una parte de mí todavía espera que, al menos una vez, ella me ayude. Esta situación reabrió viejas heridas y sacó a la luz mucho dolor y amargura del pasado. No puedo dejar de recordar todas las veces que me dejaron fuera a favor de Clara. Las fiestas de cumpleaños que me salté, las funciones escolares a las que mis padres no asistieron y mis éxitos que nunca fueron reconocidos. Parece que esta situación es la culminación de toda una vida de injusticia. Aún con toda la confusión que provocó una gran división en la familia, mantengo mi decisión de recibir mi herencia como deseaba mi abuelo. Mis padres apenas me hablan y las reuniones familiares se han vuelto insoportables. La semana pasada, por primera vez que puedo recordar,
Me perdí la cena familiar mensual. No podía soportar las miradas frías y las acusaciones veladas. A pesar de todo este caos, una pequeña parte de mí se siente aliviada. Finalmente me enfrento al trato injusto que siempre recibí de mis padres. Por primera vez en mi vida, afirmo mi valor y me niego a ser descartado. Es una sensación terrible, pero liberadora al mismo tiempo. Aunque creo que voy por el camino correcto, el drama familiar me está agotando. No me había sentido tan abrumado desde mis días universitarios. Estoy teniendo ataques de ansiedad nuevamente y estoy considerando volver a terapia para lidiar con todo el estrés. A veces me pregunto si hubiera sido más fácil ceder a las expectativas de mis padres y aceptar mi parte de la herencia, tal vez incluso darle el dinero a Clara solo para mantener la paz. Estoy cansada de ser el chivo expiatorio de la familia, pero también tengo miedo de perderlos por completo. Cualquier consejo u opinión será muy apreciada. Ahora, una actualización. Desde mi primera publicación hace unos meses, han sucedido muchas cosas. Quiero agradecer a todos por su apoyo y orientación. Realmente me hizo más fuerte en los momentos difíciles. Seguí el consejo de muchos y busqué un abogado. Confirmó que yo tenía plenos derechos de herencia y que lo que mi padre intentó hacer era ilegal. Con su ayuda registré toda la documentación y estábamos listos para emprender acciones legales si fuera necesario. Afortunadamente no fue necesario. Con el apoyo de los hermanos de mi padre, mi abuela y su abogado, la situación se resolvió sin tener que acudir a los tribunales. Recibí toda la herencia tal como figura en el testamento y mi padre fue destituido como albacea debido a sus intentos de manipulación. El proceso fue largo y agotador, y mis padres amenazaron con acudir a los tribunales. Hubo reuniones tensas y llamadas telefónicas llenas de acusaciones, pero al final la ley fue clara y se vieron obligados a dar marcha atrás. Sin embargo, el impacto en la familia fue evidente. Mis padres inicialmente endurecieron su postura, acusándome de ser codicioso y negligente con mi hermana. Incluso intentaron poner a otros miembros de la familia en mi contra, difundiendo acusaciones de que había manipulado a mi abuelo para que me dejara dinero. Afortunadamente, la mayor parte de la familia vio la verdad. Aproximadamente un mes después de la aceptación del testamento, ocurrió un incidente desagradable en una reunión familiar. Mis padres aparecieron sin ser invitados en una reunión organizada por mi tía. Se enzarzaron en una acalorada discusión, acusándome de quitarle dinero a Clara y de corromper a mi abuela en su contra. Mi padre llegó a decir que yo había destruido todos los recuerdos familiares, mientras mi madre me arrojaba a los pies un viejo álbum de fotos. La situación era embarazosa y varios familiares tuvieron que intervenir para calmar los ánimos y convencer a mis padres de que se fueran. Por suerte, mi abuela se convirtió en mi mayor apoyo durante todo este proceso. Ella compartió historias sobre cómo mi abuelo siempre estuvo orgulloso de mis logros y cómo quería asegurarse de que todos sus nietos tuvieran las mismas oportunidades. Incluso me dijo que él guardaba un álbum de recortes de mis logros, como artículos periodísticos sobre mis honores académicos, cartas de aceptación universitaria y el programa de una obra de teatro universitaria a la que mis padres llegaron tarde. Aprender esto fue a la vez emocionante y triste. Mi abuela también estuvo dispuesta a aclarar los hechos para el resto de la familia. Organizó una reunión familiar, sin mis padres presentes, y expuso toda la verdad sobre su favoritismo, incluyendo historias que yo ya había olvidado o ni siquiera conocía. Finalmente alguien reconoció las injusticias que había sufrido durante años, lo cual fue reconfortante, aunque reabrió viejas heridas. Respecto a Clara, finalmente se armó de valor y vino a hablar conmigo en persona. Se disculpó por no haberme defendido antes y dijo que, después de mucha reflexión y conversaciones con nuestra abuela, se dio cuenta de que el favoritismo de nuestros padres estaba mal. Explicó que siempre tuvo miedo de enfrentarlos. Tuvimos una conversación profunda sobre nuestra infancia y cómo nos afectó emocionalmente, lo que trajo un nuevo entendimiento entre nosotros. Clara admitió que ser la hija favorita no era tan ventajoso como parecía. Nunca aprendió a mantenerse a sí misma y sintió una enorme presión para estar a la altura de las expectativas de nuestros padres. Ella contó que quería lograr sus propias cosas, pero ellas siempre se interponían, resolviendo todo por ella y quitándole la oportunidad de desarrollarse y aprender de sus errores. Esta conversación marcó un importante punto de inflexión en nuestra relación. Comenzamos a reconstruir el vínculo fraternal que el favoritismo de nuestros padres había roto. Solo nosotros dos nos hemos estado reuniendo regularmente, tomando café, hablando y apoyándonos durante esta crisis familiar. Clara sorprendió a todos al anunciar que con su herencia pagaría la universidad. Verme defender mis derechos la inspiró a tomar control de su propia vida. Ella eligió lo que quería estudiar y se matriculó en un colegio comunitario con la intención de transferirse a una universidad de 4 años. Nuestros padres quedaron atónitos y finalmente se dieron cuenta de que malcriar a Clara no había sido un favor para ella. Su reacción ha sido confusa e inconsistente. Primero,
Reaccionaron con enojo, tratando de hacer que Clara se sintiera culpable por abandonar la universidad para ayudar a su familia, alegando que yo la había puesto en su contra. Cuando esa estrategia fracasó, cambiaron de táctica. Después de muchas conversaciones con mi abuela y de ver la transformación de Clara, mi madre empezó a reconocer lo dañinas que habían sido sus acciones. Dio algunos pasos tentativos hacia la reconciliación, incluido el inicio de una terapia para abordar sus problemas. Recientemente se acercó para disculparse, admitió sus errores y pidió una oportunidad para hacer las cosas bien. Aunque el proceso es lento, estoy estableciendo límites claros, aunque mantengo cierta esperanza. Desafortunadamente, mi padre ha sido menos receptivo a la hora de reconocer sus errores. Aún furioso, se ve a sí mismo como la víctima y ha sido frío con Clara desde que ella decidió ir a la universidad. Conmigo apenas habla. Intentó varias veces recuperar el control de la situación, amenazando con vender la casa de nuestra infancia si no retomábamos el camino correcto o si no reconocíamos que estábamos equivocados. Aunque es doloroso, intento aceptar que no puedo cambiar sus puntos de vista ni controlar sus reacciones. Ahora, mi abuela ha sido un verdadero refugio seguro para Clara y para mí, ayudándonos a superar este momento difícil. Mi abuela compartió más historias sobre el orgullo de mi abuelo por nuestra firme postura a la hora de defendernos. Siempre ha sido una defensora de la justicia y la comprensión, convirtiéndose en una mediadora imprescindible en los conflictos familiares. Este proceso me enseñó mucho sobre el verdadero significado de la familia. Me di cuenta de que a veces la familia que construyes puede brindarte más apoyo que aquella en la que naciste. Además de crear un círculo cercano de amigos que me han apoyado mucho durante este viaje, también me he acercado más a tíos, tías y primos que han estado a mi lado. Poner límites y practicar el autocuidado se convirtieron en prioridades. Estoy aprendiendo a decir no a situaciones que afectan mi salud mental y finalmente dejé de sentirme culpable por anteponer mi bienestar. Antes, estaba tan concentrado en tratar de ganarme la aprobación de mis padres que terminé descuidando mis propios intereses y pasatiempos. Para cualquiera que esté enfrentando algo similar, mi consejo es: no dejes que nadie te haga sentir culpable por reclamar lo que es tuyo por derecho, incluso si eso causa fricciones. Defenderse es justo y todos merecen ser tratados de manera justa, independientemente de las complejidades familiares. Recuerde, nunca es demasiado tarde para empezar a construir la vida que se merece. Si es necesario, busca el apoyo de un terapeuta o de personas que te animen, y no dudes en poner límites claros. Tu valor no se define por cómo te trata tu familia, sino por quién eres. Quiero agradecer a todos por las sugerencias y el apoyo. Esto fue más significativo de lo que puedas imaginar durante un momento tan difícil. A pesar de los desafíos, estoy entusiasmado con el futuro y redescubriendo una confianza en mí mismo que no había sentido en años. Tengo curiosidad por ver a dónde me llevará este nuevo capítulo de mi vida y estoy decidido a romper el ciclo de favoritismo para construir mejores relaciones en mi futura familia. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes al canal, dejas un me gusta en el vídeo y comentas qué te pareció esta historia? Hasta el próximo vídeo.